tiene que ver con lo que dice Mateo. Me gustaría que leamos la Biblia. Mateo capítulo 27, versos 60 y 61. Mateo capítulo 27, versos 60 y 61 dice, podemos leer el 59 también: y tomó José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que habían labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y podemos ver de que este pasaje nos habla de que el Señor Jesús, después de su sacrificio, de su muerte en el Calvario, fue sepultado en una peña y se puso una gran piedra en ese lugar. Y esto es lo que sucedió después de la muerte de Jesús, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahora con respecto a esto también Juan, capítulo 19. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 38 al 42. Dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de óleo, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre de sepultar entre los judíos. Y el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces lo que nos muestra estos dos pasajes es que Jesús fue sepultado, y tanto José como María y Nicodemo fueron testigos de que Jesús había muerto. Pero sin embargo, después de 3 días comenzaron a suceder cosas que asombraron, cosas que para ellos eran muy emocionantes. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, ahora el Evangelio de Juan también, en el capítulo 20, verso 1 al 3. Dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ahora, después de 3 días empezaron a suceder estas cosas que fueron muy emocionantes de aquí en adelante, porque ellos, que habían sido testigos de que Jesús había sido sepultado en esa cueva, en esa peña, ahora el cuerpo de Jesús no estaba más. María Magdalena, según lo que dice la palabra, fue la primera en dar testimonio de que el sepulcro estaba vacío. Vamos a ver lo que dice el verso 16 y al 18 de este mismo capítulo. Dice, vamos a leer primero mejor el 15. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro.
Jesús le dijo: no me toques aún, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces lo que podemos ver es que María Magdalena fue la primera que se encontró con Jesús, lo vio, habló con Él. Entonces, como dije, estas son situaciones que ahora de repente 3 días empezaron a ser muy emocionantes en aquel día, porque María Magdalena fue la primera que llevó las buenas nuevas de que había visto a Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que subrayar es que para la cultura judía el testimonio de las mujeres muchas veces se consideraba como poco fiable, pero lo primero que en quien Jesús apareció fue justamente a las mujeres, a María Magdalena, ¿no? Vamos a ver lo que dice ahora Lucas, capítulo 24, versos 13 al 15. Lucas capítulo 24, versos 13 al 15 dice: y aquí uno de ellos, el mismo día, en una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Podemos ver la situación ahora de que la primera que lo vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Ahora podemos ver a estos 2 discípulos que iban caminando y dice la palabra que Jesús se acercó a ellos. Vamos a ver lo que dice el verso 32 al 35 de este mismo capítulo. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, como dije, al tercer día empezaron a suceder estas cosas que eran maravillosas, emocionantes. De repente había informes de que ahora personas como María Magdalena, los 2 discípulos, habían visto y habían hablado con Jesús, lo vieron vivo de nuevo. Y muchos de estos que vieron a Jesús fueron testigos de que Jesús había sido sepultado, de que Jesús había muerto. Pero ahora muchos de estos eran testigos de que Jesús había resucitado. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Juan capítulo 20, versos 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, como pudimos ver, muchos de estos habían sido testigos de que Jesús había muerto, había sido sepultado, pero ahora Jesús se les apareció a muchos de ellos, y ellos eran testigos ahora de que el Señor estaba vivo. La tumba realmente que estaba en el huerto había quedado vacía. Jesucristo estaba vivo.
Muchos de ellos lo escucharon, lo vieron a Jesús vivo, hasta comieron con Jesús. Vamos a ver esto en Lucas, capítulo 24. Versos 41 al 46. Dice Lucas 24, verso 41 al 46, dice: y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, le dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, al tercer día había sucedido este milagro de parte de Dios. El Hijo de Dios había vuelto a la vida, Dios le había devuelto la vida, Jesús estaba vivo, se apareció a aquellos que lo habían muerto, a aquellos que lo enterraron en el huerto, y ahora Jesús se les apareció vivo, habló con ellos, se mostró, hasta comió con ellos. Y todo esto fue muy importante para demostrar que Jehová le devolvió la vida a su Hijo, al Mesías, al Hijo del Hombre, al Salvador. La resurrección de Jesús es la victoria de Jehová sobre la muerte. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 15. Dice, estas son las palabras de Pedro cuando estaba predicando, y dice: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Entonces, la resurrección de Jesús fue un hecho. Jesús estaba vivo. Muchos de los que vieron a Jesús morir, ahora lo vieron nuevamente con vida. Eso demostraba que Dios lo había resucitado. El testimonio que ellos daban de que Jesús estaba vivo es para nosotros la confirmación de que la muerte fue vencida por medio de Jehová y de Cristo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6. 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, nosotros creemos, por el testimonio que da la palabra de Dios, de que estas personas fueron verídicas y lo vieron a Jesús vivo nuevamente. Nosotros vemos de que la palabra dice que más de 500 personas lo vieron a Jesús vivo. Pablo mismo, el escritor de Corintios, fue uno de esos testigos que lo vio a Jesús vivo. Vamos a ver lo que dice el verso 7 al 9 de este mismo capítulo. Dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces podemos decir de que muchas personas daban testimonio
de que lo vieron a Jesús. El apóstol Pablo lo vio también a Jesús resucitado cuando se le apareció en el camino a Damasco. Por más de 40 días Jesús interactuó con los discípulos, habló con ellos, se les apareció. Vamos a ver Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, verso 3. Dice: a quienes después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que podemos ver es que Jesús estuvo 40 días todavía enseñándole a los apóstoles, se les apareció, estuvo con ellos, hizo señales, y esta es la confirmación de que Jesús había resucitado. Y ese testimonio es para nosotros la garantía de que Jesús también está vivo hoy. Después de estos 40 días dice la palabra que Jesús volvió a ser un ser espiritual. Vamos a ver lo que dice el verso 9 de este mismo capítulo. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viendo ello, fue alzado y lo recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Jesús resucitó como un ser espiritual, regresó al cielo. Esta era la recompensa que Dios le había dado por su fidelidad de sentarse a la diestra de Dios. Y todo lo que estamos hablando esta noche tiene que ver con que el hecho de que nosotros creemos de que Jesús está vivo es uno de los pilares de nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús sigue vivo en la actualidad a la diestra de Dios. Vamos a ver lo que dice Corintios, capítulo 15 nuevamente. Primera a los Corintios, capítulo 15. Esta vez el verso 13 al 20. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de lo que durmieron es un hecho. Entonces, como dijimos, nuestra fe está basada en Jesús vivo. Jesús hoy está vivo y creemos nosotros que Jesús sigue vivo por el testimonio de aquellas personas, que fueron más de 500, que lo vieron a Jesús, que estuvieron con Él, que vieron señales, que hablaron con Él, que comieron con Él, escucharon su voz nuevamente. Nosotros creemos que Jesús resucitó al tercer día y está vivo. Y este era el mensaje que predicaba la iglesia también. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, hablaban de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 4. Verso 33. Hechos, capítulo 4, verso 33. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, uno de los mensajes que tenía la iglesia era de predicar la resurrección de Jesucristo. Jesucristo estaba vivo, Jesucristo está vivo. Nosotros creemos también por el testimonio de los que lo vieron a Jesús y hablaron y dejaron escrito que estuvieron con Él y hablaron con Él, lo escucharon y lo vieron también subir al cielo. Y una de las cosas que nosotros tenemos es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos da testimonio por medio de la fe que para nosotros también Jesús
está vivo hoy. Y nuestra salvación está ligada a la fe de que Jesucristo está vivo, Jesucristo ha resucitado. Vamos a ver cómo lo dice Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces lo que podemos ver, que nuestra fe está ligada a la resurrección de Cristo. Si nosotros creemos que Dios lo levantó y lo creemos con el corazón, dice la palabra que seremos salvos. La fe en la resurrección de Jesucristo es un pilar de nuestra creencia. Y nosotros creemos también en lo que está escrito de aquellos que lo vieron, estuvieron con Jesucristo, hablaron con él. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Juan con respecto a esto. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la palabra nos anima a tener fe en que Dios resucitó al Señor Jesucristo. Nuestra salvación está atada a la fe en que Jesús hoy está vivo. Nuestra esperanza está también basada en que Jesucristo resucitó y está vivo. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces, la resurrección de Cristo está ligada a nuestra salvación, a la esperanza que tenemos de recibir las bendiciones que Dios ha prometido a todos aquellos que creen en que Jesucristo está vivo. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo está vivo, nosotros creemos que Jesucristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Gracias a la resurrección de Cristo, nosotros podemos tener fe de que la muerte va a ser vencida para nosotros también. Jesús venció la muerte y la resurrección de Jesucristo abrió el camino para nosotros, el camino a Dios nuevamente. Y también abrió el camino a la vida eterna para todos nosotros que creemos de que Jesús está vivo. Y nosotros testificamos de que Jesús está vivo también. Hay una frase que la escuché
y que me gustaría compartirla para finalizar, que creo que es la letra de una canción que dice: Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Y qué alegría para nosotros reconocer y creer de que Jesucristo está vivo en los cielos y Él es nuestro dador de vida, y que gracias a la resurrección de Jesucristo todos nosotros podemos tener la salvación y la vida eterna.